Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de desarrollo de software, Introducción al desarrollo de software. Hoy vamos a empezar el módulo 2. En el módulo 1 estuvimos viendo las nociones básicas de programación, estuvimos viendo los tipos de datos básicos como entero, flotante, cadena. Estuvimos viendo acerca de expresiones regulares, de expresiones de valores. Y también vimos una introducción a las funciones, cómo crear las propias funciones, cómo crear módulos o librerías de funciones y cómo separar el código en interfaz de usuario y los módulos. Hoy vamos a continuar el módulo 2 o vamos a empezar el módulo 2 hablando acerca de la toma de decisiones. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué vamos a aprender en este módulo 2? Primero que todo, vamos a introducir un nuevo tipo de dato, que es el tipo de dato booleano, y sus operadores. Vamos a conocer qué son las expresiones relacionales y lógicas. Una vez que nosotros ya conozcamos y entendamos el operador booleano, las expresiones relacionales y lógicas, ahí sí vamos a introducir el concepto de instrucciones condicionales simples y compuestas, em, las cuales lo que hacen es evaluar una expresión relacional y a partir del resultado de la misma, se va por un camino o no. Vamos a ver más sobre operaciones, sobre cadenas de caracteres, más operaciones, otras cosas que podemos hacer eh, con ellas y sobre ellas. Y finalmente vamos a conocer una estructura de datos llamada diccionarios, una estructura de datos muy eficiente para almacenar y manejar datos. ¿Ok? Entonces, esto es como el contenido rápido de lo que vamos a estar viendo. Y como motivación, quiero que vean este ejemplo, ¿ok? Eh, Esto es una decisión que prácticamente tomamos a diario. ¿En qué medio de transporte voy de un sitio X a un sitio Y? ¿Ok? Em, ¿Qué pasa? Que esto nosotros ya estamos como entrenados para resolver este problema rápidamente y tomamos una decisión muy rápido, pero realmente uno lo que está haciendo es evaluando factores a partir de opciones que tenemos. ¿Ok? Los factores cuáles son, por ejemplo, el clima, si está el día soleado, si está lloviendo, si hace mucho frío, la distancia, si vamos a una distancia corta, si vamos a una distancia media, una distancia larga, el tiempo de desplazamiento, que es un poco diferente a la distancia, ya que uno puede ir una distancia larga, pero sin tráfico vas muy rápido o puedes ir a una distancia corta, pero con muchísimo tráfico. eh, Aunque sea una distancia corta, el tiempo de desplazamiento es alto. Y también el costo versus dinero disponible, ¿ok? Dependiendo cuánto dinero tengo, nos toca tomar la decisión si nos vamos en transporte público, en transporte propio, un carro propio, si nos vamos en un taxi, etcétera. ¿Ok? Y precisamente estas son las opciones que tenemos: irnos a pie, en bici, en patineta, en transporte público masivo, en taxi, en carro. Entonces, a partir de estos factores y el valor que tenga cada uno de estos factores, nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, si está lloviendo muchísimo, ¿ok? Está lloviendo muchísimo y tengo dinero, quizás no me importa mucho la distancia, el tiempo de desplazamiento y me tengo que ir en taxi o en carro si tengo carro propio, si alguien me puede llevar. Eh, si no tengo suficiente dinero, ¿ok? O no tengo carro propio, ya quizás uno descarta inmediatamente estas dos opciones y a partir de estas uno decide si se va a pie, si está haciendo un buen día, si está soleado, si no está lloviendo, si la distancia no es tan corta, o en bici si la distancia es larga, en patineta o en transporte público masivo, si por ejemplo está lloviendo o haciendo mucho frío. ¿Ok? Entonces,
este caso, que es un caso que nosotros resolvemos todos los días, eh, está para nosotros poderlo resolver a través de la programación, precisamente necesitamos dominar lo que son el tipo de dato booleano, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en detalle, pero es un tipo de dato que solamente puede contener dos distintos valores, verdadero o falso, y específicamente en Python, true o false, ¿ok? Y necesitamos condicionales, ¿ok? Entonces, esta es la motivación, este ejemplo es como la motivación, un abrebocas a lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? Mientras que reviso Slack. No, señor. Ok, entonces, déjenme responder rápidamente con mensaje y ya. Ok. Eh, y le tengo que enviar un mensaje a un estudiante. Mm, Parece que algunos estudiantes tuvieron problemas con el enlace a las clases. Pues me parece raro desde el punto de vista que lo envié como todas las demás clases, pero bueno, ¿alguno de ustedes se les fue el enlace a la carpeta de spam o algo así? ¿O no, o fue que no lo buscaron directamente en, en el correo de Uniandes y lo están buscando en otro correo? Bueno, no escuché su respuesta, pero continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a continuar entonces o vamos a empezar a ver en detalle qué son los valores booleanos, el tipo de dato booleano y los operadores sobre este tipo de dato. Les pido que acá presten mucha atención y por favor no estén tan callados, hagan preguntas si no entienden. Como siempre, simplemente hagan la pregunta, interrumpan y yo trataré de responderla. Ok, entonces, como habíamos dicho antes, los tipos de datos que ya hemos visto son estos tres. Los enteros, eh, que son valores discretos, que son valores que se pueden contar. Los flotantes, que son valores continuos. Y, eh, y las cadenas, ¿ok? Específicamente esto en Python es int, float y string, ¿ok? Eh, Estos son los tres tipos de datos que hemos visto hasta ahora. Pero ¿qué es? Entonces, ahora queremos ver los tipos el tipo de dato booleano o lógico. Pero ¿qué es este tipo de dato? Bueno, es un tipo de dato que solo puede almacenar o solo puede tener uno de estos dos valores, true o false, es decir, verdadero o falso. Y como estamos viendo este curso en Python, específicamente es true de esta manera con T mayúscula y false con F mayúscula. ¿Ok? Ambos con la primera letra en mayúscula. Eh, Como los otros tipos de datos que hemos visto hasta ahora, pueden existir en expresiones, en variables, en funciones. eh, Pueden ser un tipo de dato el tipo de dato de uno de los parámetros de una función o el resultado de una función, etcétera. Eh, ¿Y qué es una expresión relacional? Bueno, hasta ahora habíamos visto expresiones aritméticas normales, en donde lo que teníamos eran valores con operadores, valores,
con variables, valores variables, el resultado de una función. Pero ahora en las expresiones relacionales lo que tenemos son relaciones de orden de igualdad o de diferencia. ¿Ok? De orden mayor, mayor que, menor, menor que, de igualdad, esto es igual a esto, o de diferencia, esto es diferente de esto. Como se dan cuenta, la respuesta a todas estas preguntas es sí o no. ¿Ok? ¿Esto es mayor a esto? Sí o no. ¿Esto es mayor o igual a esto? Sí o no. ¿Esto es menor que esto? Sí o no. ¿Esto es igual a esto? Sí o no. ¿Esto es diferente a esto? Sí o no. El resultado de estas preguntas no es un entero, no es un flotante, ni siquiera es una cadena. Pudiera ser una cadena que tuviera las palabras sí o no, pero Python precisamente para evitar esto nos ofrece el tipo de dato booleano, que el tipo de dato booleano lo que almacena es un true o un false. De esa manera, nosotros podemos tener respuesta a esa pregunta de una forma un poco más eficiente. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá una variable, ¿ok? Que se va a llamar resultado. Si queremos que sea booleana, nosotros le podemos asignar true. Fíjense todos que el valor se colorea, porque true en Python es una palabra reservada. Si nosotros le preguntamos el tipo de dato a esa variable, nos dice bool, ¿ok? Así se llaman los tipos de datos booleanos en Python, bool. Esta variable también puede tener, por ejemplo, false. De nuevo, le pregunto el tipo de dato, me dice bool, ¿ok? Entonces, este tipo de dato es súper útil y lo vamos a utilizar muchísimo. Muy bien, entonces, más o menos cómo se construyen ya sabemos que es una expresión relacional o expresiones relacionales. Ahora, ¿cómo se construyen? Bueno, vamos a tener un operando de un lado, un operador relacional y un operando del otro lado, en donde cada uno de los operandos puede ser un valor, true o false, puede ser una variable, o mejor dicho, el contenido de una variable, puede ser un parámetro de una función, puede ser otra expresión también relacional que al resolverse retorna un booleano, etcétera. Entonces, muy bien, pero ahora queremos saber cuáles son los operadores relacionales. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos estos operandos, ya tenemos como una noción, también tenemos una noción de cómo son las expresiones, pero ahora queremos saber cuáles son los operadores relacionales. Bueno, los que les había comentado inicialmente, igualdad, desigualdad y estos cuatro de orden. El de igualdad es igual igual. Antes les había comentado que un solo igual es asignación, dos iguales es una igualdad, una comparación. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, x igual a y, el resultado es true si x es igual a y o false en otro caso. Cuando, el de desigualdad, ¿ok? O de diferencia es un signo de exclamación y el igual, ¿ok? Fíjense que es parecido a este, pero sustituimos el primer igual por un signo de exclamación para indicar que es una diferencia. Entonces, cuando nosotros decimos X es diferente a Y, esto va a ser true cuando efectivamente X y Y son diferentes. En otro caso sería false. Un ejemplo acá es, por ejemplo, que nosotros comparemos 2 es igual a 2. Sí, true. ¿Ok? Y si nosotros nos venimos, de hecho, a Python y decimos 2 igual a 2, miren que el resultado es true. Ya Python responde a esta expresión relacional con un valor booleano, porque ellas siempre retornan eso. Pero si decimos 2
es igual a 3, obtenemos como valor false o falso. Ahora vamos a invertir la operación. Ahora vamos a decir 2 es diferente de 2. ¿Qué resultado deberíamos obtener acá? ¿Falso? Falso, perfecto. ¿Por qué? Porque 2 no es diferente de 2. Y ahora si nosotros decimos 2 es diferente de 3, como imaginarán acá el resultado es true, porque 2 sí es diferente de 3. Gracias a la persona que participó. Disculpe, no llega a ver el nombre. Entonces, estas dos son como los operadores relacionales más básicos, el de igualdad y el de desigualdad. Pero ahora vamos a ver los de orden. Nosotros podemos comparar si algo es menor que otra cosa, si algo es mayor a otra cosa, si algo es menor igual o si algo es mayor igual a otra cosa. Y es de la misma manera. Si nosotros decimos X menor a Y, siguen siendo como preguntas. Y como es pregunta, por eso se responden con un valor booleano de verdadero o falso, de true o false. Entonces nosotros, X es menor a Y, esto va a ser true si efectivamente X es menor que Y. En el otro caso es false. ¿Ok? Y ahora vamos a seguir viendo los otros casos y solamente pues les voy a mencionar el caso true. Ustedes ya saben que el opuesto es false. X mayor a Y es true solamente cuando efectivamente X es mayor que Y. Pero también podemos comparar si algo es menor igual, ¿ok? O mayor igual. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 2. 2 es diferente de 3. Sí. Podemos preguntar, ¿2 es menor a 3? Sí. Lo van viendo todos, ¿verdad? Yo puedo preguntar, ¿2 es menor o igual a 3? Sí, todavía sigue siendo true. Si yo pregunto 2 es mayor a 3, ya este caso es falso. ¿Ok? Y si yo, por ejemplo, tengo 3 menor o igual a 3, este caso es true, porque 3 no es menor que 3, pero sí es igual. Cualquiera de las dos condiciones que se cumpla va a retornar true. O si digo 2 es mayor o igual a 3 mayor o igual a 2, también es true. Entonces, eh, como les comento, estos 4 operadores, menor, mayor igual, son operadores de orden y nos permite, como vemos acá, comparar algo con algo, en donde cada uno de esos algos puede ser un valor, una variable, un parámetro, llamadas a una función, otras expresiones, etcétera. Ojo, llamadas a una función siempre y cuando esta función retorne un valor booleano. E igual, otra expresión siempre y cuando esta expresión sea relacional. Mismo caso acá. Valores, variables, parámetros y acá mucho ojito con estas dos, ¿ok? Y en el operador puede ir cualquiera de estos 6 operadores. Preguntas hasta acá, traten de como de digerirlo. Piensen los 5 segundos. Si tienen dudas, por favor aprovechen. Yo voy a ir tomando agua. Revisar los Profe, datos, una claro. pregunta. Sí, por supuesto. Es que yo no entendí muy bien el segundo. ¿Es diferente de el que es como el signo de admiración? Ese. Sí. ¿Qué es lo que significa exactamente? Es para comparar si algo es diferente a algo. Simplemente para eso. Ah, Entonces, ok. por ejemplo, estamos acá comparando valores. Tú, por ejemplo, tienes, no sé, tú quieres saber cuántas personas entregaron el proyecto uno de este curso. ¿Ok? Entonces, yo tengo en una variable la cantidad de estudiantes. ¿Ok? Entonces yo digo, por ejemplo, el número de estudiantes, lo voy a poner acá y después lo paso allá para que ustedes lo puedan ver un poquito más grande. Vamos a poner esto aquí de primerito.
¿Todos ven bien o se ve muy pequeño? Ahí se ve bien, profe. Ok, Ahí se ve bien, profe. ok, muy bien, Sí. gracias. Entonces vamos a decir que el número de estudiantes son 40. ¿Ok? Y ahora yo quiero saber el número de personas que entregaron el proyecto. Vamos a llamarlo número de proyectos entregados es igual a 30. Y yo quiero saber si todos los estudiantes entregaron el proyecto. ¿Ok? Entonces yo voy a preguntar, ¿ok? Si el número de estudiantes es igual al número de proyectos entregados. Esto me va a decir que es falso, ¿cierto? Porque 30 no es igual a 40. De hecho, si nosotros copiamos todo este código y lo pegamos acá, como les dije, obtenemos el resultado falso. Pero ahora, digamos que tú quieres hacer otra pregunta y tú quieres preguntar efectivamente, no si todos los estudiantes lo entregaron, sino si hay algún estudiante que no lo haya entregado. Mira que cambié la pregunta. Con esta comparación, tú vas a saber si todos los estudiantes entregaron el proyecto. En cambio, con esta comparación de diferencia, tú vas a saber si la cantidad de estudiantes es distinto a la cantidad de proyectos entregados. ¿Y qué te dice esto? Que aunque sea un estudiante, no entregó el proyecto. ¿Ok? Entonces, copiamos y pegamos esto. En este caso, el resultado es true. ¿Ok? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Ok, te queda. Me alegro que haya quedado un poco más claro. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Esto, ojo, y esto no es al principio, aunque es intuitivo, no es tan fácil de procesar, ¿ok? Por eso les estoy tratando de preguntar si ven, si tienen dudas y pues si no, continuamos. Ok, entonces acá tenemos unos ejemplos que de hecho ya los tenía yo acá un poco adelantados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunas expresiones relacionales, ¿ok? Aquí tenemos varias expresiones relacionales, varios ejemplos en donde utilizamos igualdad, mayor, menor, mayor, igual, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta primera, lo que estamos comparando es 5 es igual a 3 más 2. ¿Ok? ¿Qué respuesta creen que se obtendría acá? True, ¿Por qué true? porque se realizaría la suma como tal y quedaría pues 5 igual Ok, a 5. ahí te arriesgaste un poquito, pero tu respuesta es correcta. Efectivamente, primero se hace la suma y después se hace la comparación. ¿Ok? Entonces, como su compañera dijo, esto es true. ¿Ok? El truco está en que primero se hacen las expresiones aritméticas y después se hacen las expresiones relacionales. Por eso primero se realiza esto y cuando ya las expresiones aritméticas tienen un resultado es que se ejecutan las relacionales. Tengo una Eh, duda. por supuesto. No sé si se podría hacer pues la misma comparación, no sé, quizá aparte digamos que hacer comparación letras con números. Letras con números. Muy buena pregunta. No, en este caso no podemos. Lo que sí podemos comparar letras con letras, podemos comparar números con números. ¿Ok? Pero digamos en el momento que se intente, ¿no saldría falso o simplemente saldría como error? Bueno, ven para que veas. Por ejemplo, tenemos A igual a 1. Es falso. Pero esto va. Es que ¿sabes cuál es el problema con esto? Que cuando comienzas a comparar peras con manzanas, puede llegar a tener errores difíciles de identificar. ¿Ok? Efectivamente te da falso, pero es que este falso eh, es que estas cosas son diferentes, pero de nuevo, es como ahí estás comparando peras con manzanas.
Entonces tienes que tener mucho cuidado porque difícilmente tú vas a querer comparar peras con manzanas. Usualmente tú vas a querer comparar peras con peras o manzanas con manzanas. ¿Ok? Vale, gracias. ¿Se te ocurre algún ejemplo válido para eso? ¿El de las peras con manzanas o las peras con peras? No, peras con peras ya los estamos viendo, ¿no? Que son valores del mismo tipo de dato, pero de peras con manzanas, Pues yo, digamos que la idea, digamos, a la cual se me surgió la duda sí. fue, por ejemplo, la palabra 5 igual a 5, el número 5 como tal. O sea, me refería más que todo a eso. Ok. O sea, me gustó mucho tu ejemplo, pero no, en la práctica no lo comparamos de esa manera y te va a dar falso. ¿Ok? En la práctica, cuando tenemos ese tipo de comparaciones, utilizamos lo que son como diccionarios en donde tú traduces alguna de las dos, la palabra a los números o los números a las palabras, para de nuevo llevar los dos valores al mismo dominio y poderlo comparar. ¿Ok? Ok, Tendrías como un diccionario que te diga, la palabra uno es el número uno, la palabra 2 es el número 2, así. Después, consultas tu diccionario con tu valor, obtienes el resultado, del 5 obtienes el valor 5 y ahora sí comparas los dos números. ¿Ok? como si fuera un tipo de la tabla AXI, si no estoy mal, se escribe así, AXI, algo así. Sí, 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 exactamente. De por sí ahorita vamos a un poquito hacia allá eh, para explicarles otra cosita, ¿ok? Pero algo así, exactamente algo así. Vale. Pero bueno, muy buena tu pregunta. Gracias por hacerla, Karen. Eh, 5 igual a 6. Obviamente aquí la respuesta es falsa. Miren este caso. Ahora empezamos con palabras. ¿Qué creen que pasa aquí? ¿Cuál creen que es el resultado de comparar ola mayor a hoja? ¿Alguien se le ocurre? Yo lo hice, profe, y pues dio true, sí, pero ¿Por no sé qué? por qué. Yo supongo es por la L y la J. La Ok, L en el que en el abecedario es Por el mayor ABC. que la J, exactamente supongo, por ¿no? eso, exactamente por eso. Él va a ir comparando carácter con carácter. Cuando llega a la L y a la J o al tercer carácter, él lo va a comparar con su valor en bytes, ¿ok? Que era lo que su compañera hablaba sobre la tabla ASCII. Eh, de hecho, que la tengo acá, ¿ok? Se las tenía acá preparada la tabla ASCII. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la J y a la L, vamos a buscar la L. Bueno, aquí está la L mayúscula, que es el 76, y la L minúscula es el 108, mientras que la J es el 106. ¿Todos lo ven? La J es el 106, la L es el 108. Entonces es prácticamente como si nosotros hiciéramos esto. Utilizamos la función ORD para obtener el valor ordinal o su representación en bytes de la J. Efectivamente vamos a tener 106 como resultado. 106. Hacemos lo mismo para la L y esto es 108. Y cuando comparamos 108 es mayor a 106, sí es mayor. Y ya se cumplió el true y ya, ¿ok? Ya aquí termina nuestra comparación. Porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en Python las cadenas se comparan de una forma lexicográfica. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera como nosotros ordenaríamos las palabras en un diccionario. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra all y hola, la palabra all va antes que hola. Por lo tanto, hola es mayor que all. ¿Ok? Esta es una palabra inventada, pero es un ejemplo. ¿Ok? Eh, muy bien. Lo mismo pasa en este caso. Z mayúscula es menor a A. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Y por qué? False. ¿Por Falso. qué? ¿Por qué? Pues la A minúscula está en
en la 97 y la Z, espera, la estoy colocando. Las letras mayúsculas van antes que las letras minúsculas. ¿Ok? En la tabla ASCII. Por lo tanto, Z sí es menor a A minúscula. Z mayúscula es menor a A mayúscula. ¿Ok? Las letras mayúsculas van desde la 65 hasta la 92, creo, hasta la 90. ¿Ok? Desde el 65 hasta la 90, hasta el 90. Fue una pregunta. ¿Esa tabla siempre va a ser necesaria para guiarnos en ese tipo de cosas que son mínimas pero importantes? Para toda persona que programe o toda persona que trabaje en las ciencias de la computación, esta tabla no puede ser ajena. Uno no se la sabe de memoria, pero tú sí la conoces, la entiendes, conoces los rangos, entiendes que los caracteres tienen una representación en bytes, que que un byte es 2 a la 8 bits, por lo tanto un byte contiene 256 combinaciones y por eso la tabla ASCII permite guardar desde el 0 hasta el 255, porque del 0 al 255 hay 256 valores y es decir que un byte puede almacenar todos este tipo de caracteres. Entonces, no va a ser algo que te vamos a preguntar, ni mucho menos, pero sí es bueno que tú, si tienes duda, la puedas consultar y sepas de qué trata. ¿Ok? De por sí, la tabla ASCII lo que te dice con gusto. Los primeros caracteres del 0 al 31 son caracteres de control. Del 32 al 127 son caracteres imprimibles, son los caracteres que nosotros podemos ver en una terminal, ¿no? Como en las interfaces de usuarios que nosotros usamos. Y después vienen los caracteres extendidos como el euro, eh, dibujitos, estas cosas, ¿ok? Caritas, Profe, ¿y etc. tú podrías compartir de pronto esa página? Por supuesto. Vamos a Muchas hacerlo de gracias. una vez y la compartimos por general. Tabla ASCII. Y la compartimos. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí con el Z? De nuevo, ante la duda, Gracias. usamos de nada. Usamos la función ort y nos dice que es 90. Después usamos ort con A minúscula, es 97. Entonces, 90 es menor a 97. Pues sí. Eh, Miren este ejemplo. Quiero que vean este ejemplo, por favor. Eh, ¿Cuál creen que es el resultado de este ejemplo? Y acá los estoy involucrando porque necesito saber qué están entendiendo. ¿Alguien me puede Creo decir? que sale verdadero, profe. Ahí, no, yo creo que ahí saldría, si tiene Ah, mayor a 16. sí, porque No, dice que porque pues dice que la tiene edad que ser es más. igual Ah, a no, 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 18. no. Es falso, profe, es falso. Falso, sí. Ah, Porque, no, ya, no, véanlo bien, espere. véanlo bien. No, no, es verdadero. Porque dijo su merced que ahorita que se podía, cualquiera de los dos signos actuaba al momento de llamar la función. Entonces, si no sirve el mayor, sirve el igual Ok, y viceversa. ok, Entonces, pues, la edad suficiente para sacar el pase es mayor a 16. Es, ok, entonces, ok. Ah, Es ver- entonces, sí. si es verdadero, ok. No, ojo, esto, aquí precisamente quería un poquito de debate. Miren esto. ¿Cómo se resuelve esto? En este caso, fíjense que acá tenemos una igualdad y acá tenemos un operador relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se va a resolver lo que está a la derecha de la asignación, de esta asignación. Y el resultado de esta expresión es lo que se va a almacenar en esta variable. El chiste aquí es que no pueden confundir este operador con este operador. Este es un operador de asignación
Este es un operador relacional. Entonces, lo primero que se va a resolver es esto. ¿Qué tiene edad? 18. Entonces, esto se resume a una pregunta. ¿18 es mayor o igual a 16? ¿Cuál es la respuesta? Sí, True, verdadero. verdadero. Tienen que ya empezar a decir true o false, porque en Python eso es lo que van a ver. Sí, verdadero, true. Una vez que ya esto es true, se asigna en esta variable el true y su variable va a tener true. ¿Ok? Vamos a hacerlo paso por paso. Lo que pasa es que yo creo que acá ustedes ven bien, pero acá ven pequeño, pero bueno. Si pueden, le hacen zoom a su pantalla de Zoom. Lo primero que hacemos es declarar nuestra variable edad igual a 18. Después vamos a probar nuestra expresión relacional. Vamos a probarla simplemente. Cuando nosotros decimos esto, es true. ¿Por qué? Porque internamente esta variable está retornando su contenido, que es 18, y se está preguntando es esto. 18 mayor o igual a 16. Es true. ¿Ok? Una vez que esto ya se resolvió, ojo, lo pueden hacer también así. Así quizás es un poquito más claro, ¿cierto? Porque ustedes, bueno, lo que está en los paréntesis se resuelve primero. Pero lo que ustedes deben tener muy claro es que cuando ustedes tienen una asignación, primero se va a resolver todo lo que está a la derecha, su expresión aritmética, su expresión relacional, y después de que ya haya un valor, cuando hablamos de valor, hablamos de un entero, de un flotante, de una cadena o de un booleano, ese valor se va a asignar en nuestra variable, que es edad suficiente para sacar pase. Muy bien, ahora si imprimimos lo que tiene esta variable, tiene true. Y si le preguntamos por el tipo de dato de esa variable, obtenemos que es un bool. ¿De acuerdo a todos? ¿O dudas? ¿Puede repetir que es un bool? Un bool es un booleano. Lo que pasa es que en Python así se llama el tipo de dato. Es como lo de que string es str. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, el tipo de dato en Python se llama bool, pero digamos que mundialmente estamos hablando de un tipo de dato booleano. Viene del álgebra de Boole. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no en esta. ¿Qué más sobre esto? No sé, ¿alguna duda sobre esto? No, señor. Ok, muy bien. O sea, profe, una pregunta. O sea, el bull salió de trip, paréntesis, sea, ¿es suficiente para sacar pase? Sí, ¿Salió de eso? sí, porque esta función type lo que nos Sí. devuelve es el tipo de dato de una variable. Si nosotros, por ejemplo, hacemos type de edad, nos va a decir que es un int. Mira, type de edad nos dice que es un int. Esta función type nos ayuda a conocer el tipo de dato de una variable. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ok. Cuando ustedes empiecen a ver un poco más, estudiar por su cuenta acerca de Python, van a encontrar un operador que se llama is. Y el is not. Y sirven para revisar si dos valores no solo son iguales, sino que son la misma variable, son el mismo objeto. En este curso no vamos a profundizar en esto, ¿ok? No vamos a ver, de hecho no vamos a ver programación orientada a objetos, eso es como una materia avanzada, eso se ve en el curso siguiente, pero voy a dedicar 5 minutos para hablar sobre él para que ustedes conozcan un poco más sobre esto. Em, por ejemplo, eh, cada vez que ustedes declaran una variable, esa variable
tiene un identificador que indica pues que es una variable única, que existe en la memoria, etcétera, etcétera. Y así como nosotros podemos utilizar la función type para saber el tipo de dato de la variable, podemos utilizar la función id para saber el identificador de nuestra variable. Por ejemplo, si yo digo id de mi variable edad, voy a obtener este identificador. ¿Lo ven todos? Lo pego acá. ¿Ok? Y este es Sí, el sí, señor. identificador de mi variable. Igual, si yo hago lo mismo para esta otra variable, obtengo un identificador diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos variables distintas. Eh, Incluso aunque dos variables tengan el mismo contenido, no necesariamente son la misma variable. Entonces, por ejemplo, yo tengo la variable A y le asigno 500 y pregunto por su ID y me da esto. Después tengo la variable B y le asigno también 500. Ahora quiero saber su ID. Obtengo otra cosa. Miren, este es el valor de A y este es el valor de B. Entonces, si nosotros preguntamos A es igual a B, ¿qué resultado vamos a obtener? Es falso, ¿Por qué falso? porque los ID son diferentes. Ok. El tema es que el igual no pregunta si los ID son diferentes, pregunta si el contenido es igual. Entonces sí sería verdadero. Exactamente. Pero si utilizamos el operador is, ahí sí vamos a obtener que es falso, porque son dos variables distintas que tienen IDs distintos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos trabajando con objetos, muchas veces nosotros queremos ver si dos objetos son los mismos o no son los mismos. Pero como les digo, eso se sale el objetivo de este curso, pero igual quería dedicar 5 minutos para que ustedes conocieran este operador. ¿Ok? Eh, pero bueno, no se preocupen, no vamos a ahondar más en esto, pero por lo menos ya ustedes lo conocen. Muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer un pequeño break aquí y regresamos a las 7:05 y continuamos con la segunda parte de la clase. Bueno, voy a parar de compartir, de grabar.